IPv6 más a fondo. En este nuevo video vamos a continuar aprendiendo sobre IPv6. Vamos a hablar un poco más sobre cómo es el proceso de la creación de la dirección del Interface ID de una dirección IPv6. Vamos a hablar sobre cómo identificar las distintas direcciones IPv6. Vamos a hablar de subnetting de IPv6. Vamos a hablar también sobre el protocolo de NDP, Neighbor Discovery Protocol. Vamos a entender el Solicited Node Multicast Address, el cual nos va a ayudar a comprender cómo es que funciona la parte de multicast en cuestiones de conseguir la dirección MAC address a partir de una dirección IPv6, ya no utilizando el broadcast, sino utilizando la Solicited Node Multicast Address como destino, utilizando NDP. Los invito a poner atención a este tema que es nuevo, que es, como les mencionaba, la parte un poco más controversial de la certificación de CCNA, debido a que IPv6 es algo completamente nuevo dentro de la infraestructura, dentro de la red de computadoras, y por lo tanto el siguiente video es muy interesante, ya que vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando de IPv6. Comencemos. Vamos a comenzar dando un repaso de qué es la dirección IPv6. La dirección IPv6 es una dirección de 128 bits que está dividida precisamente en 8 grupos llamados extetos, los cuales obviamente conforman los 128 bits. Cuando hablamos de extetos, el exteto viene de hexa, que significa que tiene 16 bits cada uno de los extetos. Esto nos lleva precisamente a 64 bits también de la parte del prefijo de red y 64 bits de la parte del ID de la interfaz. Así está dividida la dirección IPv6. Aquí abajo tenemos una dirección IPv6 representando precisamente este es un exteto donde cada uno de los dígitos son dígitos hexadecimales, y estos dígitos hexadecimales precisamente se refieren a cada dígito maneja 4 bits que son en total 4×4 16 bits, manejando precisamente el exteto que mencionamos. IPv6 es el crecimiento de y el sucesor de IPv4. IPv4 manejaba únicamente 32 bits y con estos 128 bits son más de 340 sextillones de direcciones IPv6, las cuales ya mencionamos en nuestro video anterior. Otra parte que para repasar es precisamente que existen distintos tipos de direcciones IPv6. La Unicast Global, recordémonos que es nuestra dirección enrutable hacia Internet. ¿Qué quiere decir esto? Son las análogas a las direcciones públicas que existían en las direcciones IPv4. Realmente las direcciones públicas se comenzaron a llamar públicas para diferenciar las públicas de las privadas debido al escasamiento que estaba sucediendo. Sin embargo, las direcciones públicas de IPv4 son también direcciones enrutables hacia Internet. ¿Cómo así enrutable hacia Internet? Hablemos un poco de eso. Quiere decir de que existe cierto direccionamiento IPv6 que es manejado por los routers para que viajen a través de Internet. Existen otras direcciones IPv6, las cuales aun cuando se quieran enviar a través de los routers, por el mismo protocolo y por los mismos estándares que se están definiendo, estos paquetes no van a poder viajar hacia Internet. Luego tenemos la dirección de link local única, que son las direcciones IPv6 que son autoconfigurables, que son cuando se trabaja con Slack. Para poder iniciar esta autoconfiguración, el Stateless Automatic Autoconfiguration, necesariamente los dispositivos necesitan un direccionamiento IPv6 para poder intercambiar información. Esto lo hacen a través de la dirección IPv6 de link local. La de link local es una dirección IPv6 que se puede autoconfigurar dentro de los dispositivos, o bien también se puede configurar de una manera manual, de una manera estática, para poder trabajar. La link local, recordémonos, esta sola tiene alcance local, quiere decir que se queda a nivel LAN
todo el tráfico. La link local ni siquiera es enrutable entre el mismo router con varias interfaces, sino que la link local por su mismo nombre tiene un alcance local. No puede ser enrutable ni hacia internet, ni hacia la corporación, ni hacia afuera de todo el tráfico local que se está manejando. Luego tenemos la local único. Recordémonos que para todo el tráfico empresarial interno que nosotros vamos a manejar dentro de las redes empresariales, nosotros necesitamos enrutar entre los dispositivos internamente. Para poder enrutar internamente es precisamente las direcciones de local única. Las direcciones IPv6 de local única son análogas a las direcciones IPv4 privadas. Estas son precisamente enrutables a través de una red empresarial, mas no así son enrutables hacia internet. Quiere decir de que estas no pueden dejar los routers frontera que tienen obviamente el direccionamiento para poder viajar hacia internet. La local única no lo permite. Estos son los tres tipos de direcciones que lo tenemos que tomar como repaso ahorita previo a comenzar un poco más a fondo todo lo relacionado con IPv6. Cuando nosotros hablamos de las direcciones IPv6 ya habíamos hablado que teníamos el prefijo y también que tenemos el interface ID. El prefijo de red es precisamente la parte de red, si la queremos ver así, la parte de red a la cual pertenece una dirección IPv6. Sin embargo, el interface ID o el host ID es directamente el identificador particular de cada interfaz que está ejecutando IPv6. En este caso, la dirección IPv6 puede ser configurada de manera estática, de manera dinámica, y de manera dinámica puede ser creada precisamente con el Stateless Automatic Auto Configuration. Sin embargo, con este método de Slack, Stateless Automatic Auto Configuration, resulta ser de que lo que puede solicitar él es precisamente el prefijo de red hacia el router o bien hacia un servidor de HCPv6 de versión 3 que maneja IPv6, hacia un servidor de HCP, el cual le va a otorgar el prefijo de red, precisamente el prefijo de red, y el CIDR, que es el Classless Interdomain Routing, que es el prefijo, como por ejemplo el diagonal 64. Este prefijo precisamente le da al host a qué red pertenece, pero el interface ID lo puede obtener ya sea de un servidor de HCP o bien a través del proceso de UI64. El proceso de UI64 consiste precisamente en autoconfigurar el interface ID de una dirección IPv6. ¿Cómo sucede eso? Cada una de las computadoras posee su MAC address. La MAC address son precisamente 48 bits, son 48 bits y como lo tenemos aquí en pantalla, son 3 octetos los cuales conforman precisamente una dirección MAC address. Esta dirección MAC address lo que hace precisamente el prefijo de UI64 es tomar de base la dirección MAC address, la cual es única con respecto a... es una dirección física única, la cual puede ser utilizada para poder obviamente obtener el interface ID. Sin embargo, como el interface ID de una dirección IPv6 es de 64 bits, nos hacen falta 16 bits para poder alcanzar esto. ¿Cómo funciona el proceso de UI64? Este consiste primero en dividir en dos grupos la dirección MAC address de manera que tengamos dos grupos de 24 bits. Luego de esto se inserta siempre de manera fija el prefijo o la cantidad de bits, los hexadecimales FF, FE, de manera que tengamos completa nuestra dirección interface ID de 64 bits para poder ser obviamente el interface ID de la dirección IPv6. Luego lo que hace es de que al sexto bit, al séptimo bit de la dirección IPv6 nueva que tenemos acá, de la interface ID,
se le intercambia el bit, quiere decir de que si está en 0 lo convierte a 1 y si está en 1 lo convierte a 0, de manera de que luego posteriormente ya tenemos el bit cambiado. En este caso, si nosotros pasamos esta parte de binario a decimal, tenemos nuestra nueva dirección Interface ID IPv6. Esto es obviamente obtenido a partir de la dirección MAC address. El proceso de UI64 lo hace de una manera que podamos tener completa la dirección IPv6, ya que nosotros obtenemos el prefijo de red a través de las configuraciones, ya sea de un servidor de HCP, ya sea del servidor de la configuración automática de Slack. Sin embargo, la dirección del Interface ID, el proceso de UI64 es un proceso utilizado muy comúnmente para poder asignar direcciones de Interface ID y de las direcciones totales de las IPv6. El proceso de UI64 es una de las partes comprensivas que deben de ser entendidas de cómo hacer ese traslado de la dirección MAC address a una Interface ID IPv6, y es posible que vengan preguntas relacionadas con cómo funciona el proceso de UI64, calculando un par de ejemplos de esto. Vamos a dar un par de ejemplos de cómo calcular el UI64 de nuestras direcciones MAC address que tenemos en pantalla. Primero lo que hacemos, vamos a tomar el primer ejemplo. Tenemos la dirección 0013, dos puntos, AB, 2.1001. De manera que vamos a dividir en dos grupos. Tenemos 0013, AB, y luego tenemos AB 1001. Luego insertamos nuestros 4 dígitos hexadecimales. Y luego intercambiamos esto, lo pasamos a binario, que sería en total 4. Recordemos que cada dígito hexadecimal constituye 4 bits, de manera que tenemos que cambiar el séptimo bit, y el número que tenemos de binario acá sería 0, 02, 1, 13, AB, F, E, AB 1001. De esta manera tenemos nosotros nuestra dirección de Interface ID de IPv6, pero como nosotros tenemos el prefijo que tenemos en pantalla, la dirección total de IPv6 sería 2001 db8 2.1 2.1 2 puntos 0213 2 puntos AB FF 2 puntos FE AB 2.1001. Esta sería la dirección completa IPv6, ya que calculamos el UI64, y calculamos, obviamente, agregamos el prefijo de red, el Interface ID, y de esta forma es que se obtiene la dirección IPv6. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, el A13 AB, le insertamos el FE AB 1001. Luego convertimos estos últimos dígitos a binario. En este caso sería 1010, 1010. Cambiamos el séptimo bit, que sería el 1, lo cambiamos a 0. De manera que tenemos nuestro nuevo dígito 001. Tendríamos la dirección de Interface ID, sería 0913 AB FF FE AB 1001, y completamente con el prefijo de red 2001 db8 2.1 2.1 2 puntos A9 13 2 puntos AB FF 2 puntos FE AB 2.1001. De esta manera tenemos completamente la dirección IPv6 en el ejemplo 2. De esta misma manera, y como lo podemos ver, es de que nuestros dispositivos Cisco calculan así
la parte del Interface ID y los sistemas operativos como Windows también pueden calcular a través del estándar EU64 el Interface ID. Recordémonos que el Interface ID es un estándar que lo puede manejar cualquier dispositivo que esté corriendo el protocolo de IPv6. Por último, vamos a hacer la última dirección y eso ya lo vamos a hacer de una manera mental. 2001 db8 2.1 2.1 2.02 0C 2.be F F 2.fe F 2.cafe. De esta manera es que entendemos cómo es que funciona el proceso de UI64. Lo más importante es entender cómo funciona. Es posible que venga algún ejemplo, alguna configuración, alguna práctica, ejercicio relacionado de cómo calcular el UI64 a partir de una dirección MAC address dentro del examen de certificación. Cuando hablamos de IPv6 tenemos que hablar de los tipos de asignación de la dirección IPv6. Tenemos que hablar precisamente de la forma estática. La forma estática es que manualmente, como bien dice el nombre, manualmente se debe de configurar la dirección IPv6. Nosotros como administradores de red configuramos el prefijo de red, la Interface ID y la longitud del prefijo de red, que es obviamente la que diferencia y la que nos ayuda a decir dónde está la red y dónde está la Interface ID. Luego tenemos Stateful DHCP. El Stateful DHCP, este funciona como el DHCP de IPv4. ¿Cómo era el DHCP de IPv4? Él asigna todo el prefijo de red, la dirección obviamente de host, también en cuestiones de IPv4, pero en cuestiones de IPv6 es el prefijo de red y la Interface ID. El Interface ID también asigna la longitud del prefijo de red, también asigna a través del DHCP cuestiones como DNS servers, como NTP servers y cualquier otra información adicional que pueda ser enviada a través de DHCP. ¿Qué sucede con este DHCP? Él guarda dentro de su tabla todas las direcciones IPv6 que están siendo asignadas. En este caso, obviamente, tiene control de qué interfaces, qué direcciones IPv6 han sido asignadas. Y por último está Slack, el Stateless Automatic Auto Configuration Slack. Este puede funcionar de una manera aislada o también Slack más DHCP. ¿Cómo así más DHCP? Eso nos conlleva a tener un stateless sin estado DHCP. Slack precisamente funciona de que un host está dentro de la red y a través de la red hace una solicitud directamente a través de un router solicitation, que es un mensaje hacia el router pidiendo información acerca del prefijo de red. El router contesta y le asigna el prefijo de red, pero únicamente el prefijo de red. Luego le dice que él automáticamente debe de configurar la Interface ID, lo puede hacer de una manera aleatoria, como los sistemas operativos lo hacen, o bien lo puede hacer a través del proceso de UI64. El más común utilizado es a través del proceso de UI64. Otra información que viaja a través de Slack es precisamente, le dice, yo te puedo dar el prefijo de red, yo te puedo dar la longitud del prefijo de red, pero toda la información posterior, como por ejemplo los DNS servers, el NTP servers, necesariamente los tenés que ir a conseguir a un DHCP server. Eso hay que tomarlo en cuenta y por eso es de que se dice que Slack puede funcionar junto con DHCP, únicamente que el DHCP va a ser un DHCP sin estado, ya que el DHCP no tiene un track, no tiene un récord o un histórico de cada una de las computadoras que tiene direcciones IPv6 dentro de la red. Cuando nosotros manejamos direcciones IPv6 es muy importante identificarlas. En el examen de certificación
puede venir preguntas sencillas como identificar qué tipo de dirección IPv6 consiste la que se tiene, por ejemplo, preguntando dentro de las preguntas. En este caso debemos de distinguir los prefijos o cómo es que inicia, cuando hablamos de prefijo, cómo es que inicia la dirección IPv6. Por ejemplo, toda dirección IPv6 que inicia con FD en los primeros dos dígitos hexadecimales, que son los primeros 16 bits, lo que sucede es de que estos inician con FD. En el caso de las direcciones múlticas, todas inician con FF. Si automáticamente nosotros miramos una dirección FF02, por ejemplo 2.2.1, solo con el simple hecho de ver los primeros dígitos hexadecimales, nosotros ya sabemos que es una dirección de multicast. Así también nosotros podemos identificarlas de un unique local y las link local. Las link local tienen el inicio precisamente con F80. Todas las F80 son direcciones reservadas de link local. Y las unicast global pueden ser cualquier otro prefijo que pueden existir. Actualmente se tienen asignados unos cuantos bloques del direccionamiento IPv6 general, que es el que está iniciando a trabajar dentro de la red de IPv6. Pero estas son las formas de que podemos identificar cómo a través de los prefijos o cómo inician las direcciones IPv6 nos podemos saber qué tipo de dirección IPv6 es nuestra dirección IPv6 que nos están mostrando. Vamos a hablar un poco de lo relacionado con el subnetting en un IPv6. Cuando nosotros hablábamos de IPv4 nos recordábamos que el subnetting nos había servido para aprovechar el escaseamiento de las direcciones IPv6, pero más de que para eso, que también funciona mucho junto con la técnica del BLSM, lo que nos servía era para dividir esquemas de direccionamientos para toda nuestra red. El subnetting en IPv6 no tiene el fin que tenía en IPv4, que era para el aprovechamiento de las direcciones IP como tal, sino que el subnetting en IPv6 va muy orientado al diseño de la red. El diseño de la red debe obedecer un patrón jerárquico. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de cuestiones ordenadas que van obviamente en una jerarquía para poder obviamente darle orden. El direccionamiento de la subnetting en el IPv6, generalmente el prefijo 64 es todo el prefijo obviamente de red de nuestras direcciones IPv6. Sin embargo, para esto únicamente lo que el Service Provider va a ofrecer son los primeros 48 bits. Estos primeros 48 bits precisamente los ofrece el ISP, y los otros 16 bits que quedan se recomiendan que son utilizados para subredes. ¿Cómo así para subredes? Nosotros podemos utilizar la subred 1, la subred 2, la subred 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, etcétera, etcétera. De manera que tenemos casi 60, es más, tenemos 65.535 subredes para poder subnetear, que es 2 a la potencia de 16. Esa es la cantidad de subredes para dejar así 64 bits para el interface ID. Pero ¿cuál es el fin del subnetear en IPv6? En IPv6 el fin de subnetear es precisamente dar un orden al diseño jerárquico. Porque nosotros vamos a tener, como tenemos en pantalla en el diagrama, por ejemplo, la que está pegado a router 1, router 2 y router 3, tener las redes 2001 DB8 CB3, que es el prefix ID, luego la subnet a la que pertenece, y luego viene el interface ID correspondientemente a cada dispositivo. Luego tenemos la red 1, la subred 2, la subred 3, la subred 5, la subred 4. Y cada una de las subredes nos ofrece una cantidad de 2 a la 64, que es bastante direcciones IPv6 por subred. O sea que tenemos más direcciones IPv6 de las que podríamos tener hoy en día en una red, pero el fin directamente no es el aprovechar las direcciones IPv6 por el escaseamiento, sino que el subnetting dentro de las direcciones IPv6 va orientado al diseño jerárquico. Recordemos, son 16 bits que se van a utilizar
para las subredes dentro de una dirección IPv6. Los primeros 48 le pertenecen al ISP, los siguientes 16 bits le pertenecen a la subred y los últimos 64 bits le pertenecen a lo que es nuestro Interface ID. También existe que podemos cambiar el prefix ID por si nosotros quisiéramos tener más direcciones, más subredes, podríamos prestar bits de la parte de Interface ID. Sin embargo, dentro de prestar bits dentro de IPv6 se debe prestar de 4 bits en 4 bits. Quiere decir que si tenemos el prefijo 64, el siguiente sería el prefijo 68. El siguiente prefijo 72, siguiente prefijo 76, prefijo 80, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque lo que se está prestando es un dígito hexadecimal completo y este dígito hexadecimal obviamente tiene 4 bits, hay que recordarnos eso. Para eso sirve Subnetting, para poder manejar de una manera jerárquica nuestro esquema de direccionamiento IP utilizando IPv6. Cuando nosotros trabajamos con IPv6, una de las grandes incógnitas que tenemos es cómo es de que IPv6 deja de utilizar broadcast. Recordémonos que IPv6 broadcast ya no utiliza las técnicas de broadcast, sino que todo está dirigido a través de tráfico multicast. El tráfico multicast es la forma en que se envía el tráfico a través de IPv6. Y ya hemos hablado, en nuestro video anterior hablamos un poco de los grupos de multicast a los cuales pertenecen los dispositivos de IPv6. Por ejemplo, recordémonos que está la dirección F02.2.2.1, que es todos los nodos, y está la F02.2.2, que son todos los routers. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una petición dentro de la red y nosotros queremos obviamente comunicar dos dispositivos a través de un protocolo IPv6, nosotros dentro del protocolo IPv4 nos recordamos que para poder obtener la información de capa 2 de las tramas que existen, se realizaba una solicitud ARP a través de la red. Esta solicitud ARP viajaba de una manera broadcast hacia todos los nodos de forma en que éste recibiera un reply del dispositivo al cual se quería conectar a través de IPv4. El ARP nos ayudaba a obtener la dirección MAC address y esta dirección MAC address era la que ya nos servía dentro de nuestro dispositivo para poder encapsular y entramar toda esta información utilizando IPv6. Lo que sucede en este momento, cuando nosotros hacemos un tipo de comunicación así, utiliza el Neighbor Discovery Protocol. El Neighbor Discovery Protocol precisamente utiliza mensajes como Router Solicitation, Router Advertisement y también utiliza los mensajes como Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement. Estos mensajes funcionan para la comunicación precisamente a través de IPv6. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una conexión a través de IPv6, por ejemplo, hacia la 2001, DB8, 2.2.1, por ejemplo, 2.2.25, por ejemplo, prefijo 64. Nosotros, para poder enviar esta información, lo que se hace es enviar un request a la dirección multicast solicited node multicast address. Esta dirección de multicast es precisamente la dirección a la cual está asociada en los últimos precisamente 6 campos
que serían dentro de los últimos 24 bits, los cuales son cambiados y asignados a esta dirección de multicast. En este caso, de una manera comprimida es la FF02, 2.2.1, 2.2.ff, y los últimos 24 bits son los 24 bits que se toman de la dirección unicast o de la dirección unique local a la cual se quiere comunicar uno. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos el ejemplo de la 2001 DB8 1 2.2.25 prefijo 64, nosotros los últimos 24 bits, en este caso los últimos 24 bits o los últimos 6 dígitos hexadecimales serían 002.0025. Estos son puestos dentro de esta dirección hexadecimal multicast, la solicited node multicast address, la cual el paquete va a viajar a través de la red con esta dirección de multicast. ¿Qué quiere decir esta dirección de multicast? Esta dirección de multicast va a ir orientada y va a ser enviada hacia todos los nodos. Sin embargo, la diferencia con el tráfico broadcast es de que el tráfico broadcast todos los dispositivos tenían que procesar esa dirección IPv4 para poder ver de que realmente ellos no eran el destino final al cual que quería ser dirigida el paquete, descubriendo la dirección IPv4, descubriendo la trama, descubriendo la MAC address. En este caso, cada una de las direcciones IPv6 que se tienen asignadas crean su propia solicited node address. De esta forma, cuando un paquete arriba al dispositivo con la dirección del solicited node address de los últimos 20 que coincide, esta procesa esta solicitud de multicast. En este caso, si nuestro host, nuestro router que tenemos aquí, tiene una dirección de link local y tiene una unicast global. Por lo tanto, la unicast global y la link local tienen asociados precisamente su solicited node address. Esta solicited node multicast address es creada precisamente por cada dirección IPv6 que tiene. ¿De qué forma se optimiza esto? Se optimiza ya que si no existe coincidencia en los hosts a los cuales se arriba esta dirección de multicast, ya que cuando esta dirección arriba hacia las distintas nodos y obviamente los 24 bits estos coinciden, estos pasan a verificar si precisamente la dirección, porque esta dirección de multicast obviamente lleva también la dirección IPv6 la cual quiere obviamente alcanzar, y esta dirección IPv6 que existe dentro de la red va a ser comparada precisamente con la dirección del link local, con la dirección unique local, con la dirección unicast global, y si después la dirección IPv6 que va encapsulada dentro del paquete multicast coincide precisamente, ya es retornado a través de la red el direccionamiento, la MAC address de nuestro dispositivo. De esta manera es que se obtiene la MAC address asociada utilizando IPv6. Estos otros nodos que tenemos nosotros aquí, estos otros grupos de multicast, son precisamente los relacionados a todos los nodos y a todos los routers, y el F02 es porque este router está ejecutando EIGRP. Esa es la forma, y la solicited node multicast address es una dirección multicast la cual se crea con los últimos 24 bits asociada de la dirección IPv6 que nosotros queremos alcanzar para poder ser el destino al cual se envía un paquete IPv6 con el fin de obtener la dirección MAC address de nuestro dispositivo al cual nosotros nos queremos comunicar. Cuando nosotros hablamos del NDP o el Neighbor Discovery Protocol, tenemos que hablar precisamente de SLAC, de Router Discovery y Duplicate Address Detection. El Stateless Automatic Auto Configuration es precisamente una de las características más importantes del SLAC, ya que esto funciona a través de los mensajes que existen dentro de la red utilizando NDP. El Stateless Automatic Configuration puede existir de varias formas. Puede existir como forma stateless,
puede existir como stateless más DHCP, puede existir como también DHCP stateful. El DHCP stateful, vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Cuando hablamos de stateless, precisamente es el Slack, es la autoconfiguración completa. Nosotros con un request de router solicitation, nosotros pedimos la información del prefijo de red a través de ese mensaje de NDP. NDP es un protocolo que contiene este tipo de mensajes. Cuando nosotros hacemos esa solicitud al router, el router contesta con el prefijo de red. Él contesta con el prefijo de red de Unicast Global, con el prefijo de Unic Local, el cual está configurado dentro de nuestro dispositivo. De esta forma nosotros recibimos el prefijo de red y ya el host calcula el interface ID a partir del proceso de UI64. Sin embargo, la información como los DNS servers, la información como un NTP server, eso puede ser acompañado a través de un DHCP. Entonces el dispositivo tiene que ir en búsqueda de este DHCP server. En caso que los routers no estén configurados para poder asignar el prefijo de red, se puede utilizar un stateful DHCP. Este stateful DHCP asigna el prefijo de red, asigna inclusive la dirección IP, asigna las DNS servers, asigna el gateway por defecto, de manera que NDP funciona en Slack para esta solicitud de mensajes. El router discovery es precisamente muy asociado a la parte de el Slack de la configuración automática. Por ejemplo, cuando existen routers dentro de la red o bien host, estos quieren hacer solicitud de qué routers son los que existen dentro de la red. Este descubrimiento se hace a partir de un envío multicast FF02 2.2.2 hacia todos los routers en búsqueda de información que los ayuden a participar dentro de la red. El router discovery se hace a través precisamente del router solicitation y los routers se advierten a través del router advertisement. El Duplicate Address Detection es una forma de que después de que una computadora haya sido configurada, ya sea con IPv6 estático, con Slack, con DHCP, ellos hacen una verificación para ver si no existe una dirección IPv6 duplicada. Esto lo hace precisamente a través de mensajes de NDP. Estos mensajes se envían dentro de la red preguntando si esta dirección IPv6 que él tiene asignada está repetida, y si no está repetida, perfectamente la pueden utilizar, pero en el caso que esta esté repetida, el dispositivo que tiene la dirección IPv6 contesta a través de un mensaje de NDP al dispositivo que preguntó si no estaba duplicada, y ya sale el mensaje relacionado con que tienen una duplicate address. Esta duplicate address debe ser cambiada para tener obviamente un orden dentro de nuestra red. Cuando nosotros tenemos routers, precisamente los routers se anuncian a través del router solicitation. El router solicitation tiene y contesta a través de router advertisement. Estos tipos de mensajes funcionan precisamente a través de la dirección multiplicast FF02 2.2 y funciona para la comunicación entre routers. Son exclusivamente escuchados por routers. ¿Qué quiere decir? Esto sirve precisamente porque si dentro de una red nosotros tenemos más de un router en una red de multiacceso y nosotros tenemos hosts asociados a esa red, estas solicitudes únicamente van a ser escuchados por los routers porque son enviados precisamente a grupos de multicast donde solamente routers participan. Este tipo de mensajes funciona precisamente cuando los dispositivos quieren solicitar información sobre un router. Cuando se solicita sobre un router se hace a través de un router solicitation. Y el router advertisement es precisamente como él se anuncia hacia la red. Sin embargo, puede existir una solicitud, una propagación sin solicitar de parte de los routers, de manera que los routers quieran anunciar algo a la red. Lo hacen a través del F02 2.2.1. Por lo tanto, los routers pertenecen tanto al grupo de multicast de routers como al
grupo de multicast de todos los nodos. Eso hay que tomarlo en cuenta y hay que saber de que pertenece a ambos, porque los routers van a comunicarse con routers, pero los routers también se comunican con hosts dentro de la red. Esta información con el router solicitation, router advertising, como ya lo hemos dicho, es para la solicitud muy común de los nodos para el prefijo de red IPv6 que van a utilizar dentro de la red. Por otra parte, ya finalizando, el Neighbor Discovery Protocol utiliza también dos cláusulas, que es el Neighbor Solicitation y el Neighbor Advertisement. ¿Esto para qué funciona? Acabamos de hablar hace no mucho acerca de la forma en que funciona la Solicited Node Multicast Address. Precisamente cómo es que se solicita esa información, cómo es de que una dirección IPv6 solicita la MAC address de una dirección IPv6 hacia la cual se quiere conectar. Se hace precisamente a través del Neighbor Solicitation. Con esto viaja el paquete a través de la red, utilizando obviamente NDP, pero utilizando este mensaje, y el dispositivo que tiene la dirección MAC address contesta a partir de NDP con obviamente un Neighbor Advertisement, con la dirección MAC address asociada precisamente a la dirección IPv6 que está solicitando, para poder tener directamente ya una comunicación única entre dispositivos. Esta es la forma de ver un poco más a fondo IPv6. IPv6 se entiende un poco más directamente. El certificado de CCNA no entra mucho más a profundidad, más que conocer a grosso modo cómo es de que funciona IPv6, cómo es que funciona los multicast address, cómo es que funciona directamente la compresión de IPv6, cómo son las direcciones IPv6, el subnetting y todo lo relacionado. Así finalizamos este video aprendiendo IPv6. Vimos a través de todo este video mucha información relacionada con IPv6 un poco más a fondo. En esto vimos acerca del NDP, hablamos sobre el subnetting dentro de IPv6. Sabemos que subnetting dentro de IPv6 es por cuestiones de diseños. Dimos un repaso sobre las direcciones IPv6. Sabemos identificar las direcciones IPv6, cómo se pueden diferenciar, cómo podemos realmente distinguir cómo son las direcciones IPv6, y entendimos un poco más cómo es el funcionamiento de IPv6 a través del Neighbor Discovery Protocol. Esta parte es importante más que todo como cuestiones profesionales de transición, para poder entender un poco más a fondo cómo es que funciona IPv6. Dentro del examen de certificación vienen preguntas relacionadas con IPv6, por lo tanto hay que practicar estos conceptos. Hay que saber cómo es que funciona IPv6 para poder contestar de manera correcta las preguntas relacionadas con IPv6 dentro del examen de certificación.